Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a aquellas personas que están viendo la transmisión del Colegio de Abogados Constitucionales del Estado de Jalisco. Como siempre, aquí trayéndoles una charla en especial dedicada a ustedes, a todos ustedes por este día del 16 de septiembre. Agradeciendo de antemano a nuestra fundadora del colegio, la licenciada Mayra Heredia, por hacer posible esta transmisión, así como a nuestro técnico en sistemas, Emanuel Heredia, a nuestro moderador afiliado del colegio, licenciado Fausto Montes, su servidora Carolina de Anda Frausto, y nuestro invitado especial, nuestro invitado de honor, el licenciado en gastronomía, José Armando Rodríguez Castañeda, quien actualmente es el coordinador en el área es chef, coordinador en el área o en la Universidad de Especialidades, quien también agradecemos a esta Universidad UNE por prestarnos sus instalaciones. Un placer, bienvenido. Gracias por hacernos el favor de estar acompañándonos el día de hoy y ver la posibilidad precisamente de que se lleven a cabo los platillos típicos en el mes patrio que estamos festejando precisamente un año más de la independencia de México. Así es, muchísimas gracias a ustedes por invitarme a participar. La verdad me da nervio, me emociona mucho estar aquí con la imposición de la cámara, que de repente es algo novedoso, yo creo, para todos. Pero, pues bueno, vamos a darle. Así es. Y pues bueno, recordando un año más de independencia de aquel 1810, donde el cura Miguel Hidalgo y Costilla convocó a todos a que se levantaran en armas, después de que ya venía planeando como desde 1808, que ya tenía la idea de independizarse después de que los españoles invadieron territorio mexicano e inclusive nos tenían como esclavos, por lo que decidió liberarse, independizarse, pero cuando se vio descubierto y fue avisado por doña Josefa Ortiz de Domínguez, pues convocó a todos que esa noche del 15 de septiembre, al finalizar o al inicio también el 16, se diera el grito de independencia. Quien aún no se tiene constancia real de cuáles fueron las palabras que dijo, como todos creemos, de que fue viva México, viva la libertad, pero sin embargo es una idea, pero no hay algún documental que lo acredite como tal. No es certero. Son importantes en un momento dado, que fueron así es, ilustres y que nos siguen dando parte de la historia dentro del nivel básico que nos han venido informando. Tanto es así que efectivamente nos han dicho desde la escolaridad básica y hemos tenido la creencia que efectivamente se nos incitó a levantarnos en armas por ser un pueblo esclavo. Tanto es así que Hernán Cortés, cuando realiza precisamente la conquista en 1572 y derivado de este tipo de circunstancias donde vienen los españoles, Cristóbal Colón, que se llegan y se asientan, pues de cierta manera nos quitan cierto de los patrimonios. Una de ese tipo de situaciones es precisamente de lo que se hablaría el día de hoy, que viene siendo respecto del maíz, en el cual precisamente nos percatamos y nos damos cuenta que es una materia prima que se va a utilizar para el platillo típico que tenemos a bien nosotros ver la posibilidad precisamente de preparar aquí juntamente con el chef. Así es, hoy vamos a estar cocinando para ustedes, ojalá pudieran estar todos aquí y probarlo, pero por lo menos aquí los presentes nos dirán al final qué les parece el resultado. Pero estamos cocinando un platillo evidentemente típico de México y que además ha tenido una evolución padrísima y muy importante para toda nuestra cultura, para nuestra gastronomía. Hay por ahí diferentes puntos de vista respecto, platicábamos hace un ratito, de dónde será originario, cómo es que se adopta esta técnica, pero sí hay documentación histórica respecto de esto, ya que varios frailes que eran principalmente quienes se dedicaban a historiar o a escribir todo lo que acontecía en aquellos años en México, pues bueno, describen que efectivamente es un platillo típico prehispánico, antes de la llegada de los españoles, antes de su conquista, de que introdujeran muchas técnicas nuevas y que a su vez nos quitaran muchas de las que implementábamos, pues bueno, a su llegada se evoluciona este platillo, pero prehispánicamente se cocinaba en ollas de barro, la masa de maíz molido, sin grasa, sin manteca, porque este producto lo trajeron consigo los españoles,
se mezclaba con carnes de algunas especies incluso exóticas para nosotros hoy en día, pero que en ese momento eran súper usuales. Se cocinaba con flamencos, se cocinaba con ranas, se cocinaba con lo que hubiera a la mano. Especies como el cerdo, que es lo más popular hoy en día para el relleno de los tamales salados, las introdujeron los españoles, las traen desde allá, y a su llegada pues descubrimos también nuevas técnicas como el uso de la manteca, grasa derivada del cerdo, y así es como va evolucionando este platillo típico. Ya con esta introducción de diferentes técnicas e ingredientes, pues bueno, es que hoy en día batimos la masa del maíz que se necesita moler previamente para poder tener una masa, y después le añadimos manteca, que la manteca también se necesita batir preferentemente con agua helada, o hay quien incluso usa hielo para darle una textura un poco más cremosa, porque la manteca muy fácilmente se nos derrite, incluso con la temperatura de nuestras manos, o si la dejamos en medio ambiente tiende a hacerse líquida, pero necesitamos batirla para que tenga una textura un poco más cremosa y que también le dé consistencia a nuestros tamales. Ya es como los hacemos hoy en día, ya cambiaron muchísimas cosas. Hablábamos de que con la transculturización justamente, pues es que se van enriqueciendo y se van fortaleciendo el uso de los platos que tenemos en nuestras mesas hoy en día. Pero, pues bueno, también hay un debate súper interesante acerca del origen de los tamales. Toda América Latina utilizamos el maíz. Bueno, incluso en Estados Unidos se utiliza el pan de maíz, pero allá la especie amarilla es principalmente la que más se utiliza. Sí, porque de hecho tenemos que, bueno, existen varios tipos de maíz, de elote, ya que de ahí se extrae el maíz, y está que siempre se dice que el maíz americano es el amarillito, sí. Pero sin embargo es lo que comentábamos anteriormente, todos creemos que el tamal es originario de México, pero ya poniéndonos a investigar, se tiene la idea que los españoles son los que trajeron, pues ahora sí que esa comida. Como usted nos comenta, o nos comentaba anteriormente, ya existía el tamal aquí en México, pero era un poco cambiado a como lo hacemos en la actualidad. Se fue como agregando de distintos lados del mundo para modernizarlo o poderlo hacer de esta manera, ¿verdad? Exactamente, todo suma, todo va influyendo para que evolucionemos, y no solo gastronómica y culturalmente, porque al final la gastronomía es esa parte de la cultura que define los lugares donde vivimos. Comemos lo que tenemos a la mano y pues damos uso justamente de lo que tengamos más cerca, de lo que podamos cultivar en nuestras tierras, que afortunadamente México es un país súper vasto y diverso. Muchas veces creo que ni siquiera lo sabemos valorar o le sabemos dar la apreciación que debemos, y nos volvemos por ahí malinchistas, valorando quizás más culturas y preparaciones de otras gastronomías, cuando pues me enorgullece mencionar que desde el 2010 la UNESCO calificó y reconoció a la gastronomía mexicana como patrimonio cultural intangible de la humanidad, y esto es un valor súper agregado, algo que quizás Secretaría de Turismo, quizás los gobiernos en muy pocos estados han hecho énfasis o han hecho popular, porque si no, yo creo que la profesión como tal, no solamente nuestra gastronomía, estaría en una esfera muchísimo más alta de la que ahora está. Pero pues bueno, vamos avanzando, vamos intercambiando puntos de vista. Así es. Mientras ustedes me preguntan o vamos respondiendo, yo me pongo manos a la obra. Sería importante analizar precisamente cómo se prepara el platillo típico, que vamos a ver la posibilidad de que se lleve precisamente al visto del público que nos acompaña precisamente dentro de la página, con el objeto precisamente de ver cómo es la tradición del preparado del tamal, que nos va a degustar el chef el día de hoy con el platillo de tamal de rajas con queso. Así es, hoy estamos preparando unos tamalitos de rajas con queso. Tenemos aquí nuestra olla vaporera. Esto quiere decir que tiene una rejilla que se le introduce agua al fondo y se pone por ahí una barrera para que no tenga contacto con nuestros tamales. Que el tamal viene de una palabra, su nombre
en náhuatl, que es tamali, y significa envuelto. Es por eso que se le da un poco más de valor al uso del tamal por su nombre, como de origen mexicano, porque el náhuatl pues es de las asentaciones y civilizaciones que utilizaban, mejor dicho, que utilizaban el idioma o la lengua que utilizaban esas civilizaciones que estaban asentadas aquí en México. Y también hay libros de historia que nos dicen que los mexicas fueron quienes popularizaron el uso de estos pastelitos rellenos de carne, aunque ellos no dijeran pastelito en su momento, pues, pero quien luego nos describe la historia nos pone nombres que sean mucho más allegados o conocidos para nosotros. Sí, que se pueden llegar a identificar dentro del medio, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, pues bueno, perdón. Y también recordando a toda la audiencia que estamos en vivo, para quien guste hacer algún comentario, puede mandar comentarios, dudas, lo que guste. Aquí estamos recibiendo sus mensajes. Como mencionaba, el tamal es un envuelto, es por eso que nuestras hojas de maíz, en este caso de elotes, se utilizan para rellenarlas con la masa que, como mencionaba, ya batimos previamente con manteca, se le puso sal y se le dio el toque en una consistencia para que quede esponjosa al final y sea mucho más agradable a nuestro gusto. También me gustaría mencionarles que esta parte del uso de las grasas es efectivamente añadido más bien de todas esas culturas que nos invadieron, que nos conquistaron, que nos empezaron a traer muchísimas ideas que a lo mejor para nuestros antepasados aquí en el continente americano pues no eran conocidas, pero que definitivamente suman muchísimo. La grasa, sea cualquiera que sea el alimento que consumamos, es lo que le da el olor y el sabor en su mayor proporción. Es por eso que por ahí también se debate bastante el punto, no solo de las proteínas que se puedan de verdad consumir siendo vegetarianos o veganos, digamos, un sabor mucho más agradable. Tenemos una pregunta del público que dice: ¿cuál es la diferencia que le da la realización del nixtamal a comprar la masa ya hecha? ¿Cambia su textura o no hay ningún problema? Cambia totalmente, como lo menciona el maestro Fausto, cambia el sabor y cambia, yo creo que incluso la inspiración y la satisfacción personal, porque de repente nosotros mismos como gastrónomos vemos que ya incluso marcas comerciales tienen tamales que ya están hechos, que solo hay que meter al microondas y en 30 segundos ya tenemos un tamal, pero pierde totalmente el sentido de lo que implica realizarlo, pasar quizás tiempo en familia preparando nuestros tamales o estar acompañado aquí de buena compañía. Exacto, se pierde el contexto. Y en ese sentido, pues esa parte de nixtamalizarlo en casa, de poner nuestro maíz directamente en una cubeta o en una olla con cal, y que cambiando el pH sea más fácil quitarle la cascarilla para que entonces lo que molamos o metamos al molino pues sea efectivamente lo que conocemos como la masa, que eso es lo que siguen haciendo en todas las tortillerías de México. Bueno, eso sería actualmente, Che, porque sí, finalmente anteriormente no había molino, todo era por medio del metate. Exactamente. La labor precisamente de realizar este platillo típico era precisamente de las madres indígenas que preparaban ello y que era una labor ardua. Totalmente. Perdón, tengo una pregunta. La masa, aparte de ponerle la manteca que comentó y todo eso, ¿le puso también algún polvo para hornear como para esponjar? No. ¿Nada? En lo personal no me gusta utilizar, ni creo que sea necesario, porque al final es mucho trabajo de mano, como mencionaba, el tema de moler quizás nuestro propio maíz, efectivamente, como dice el maestro, llevarlo al metate antes, y quizás y satisfactoriamente sí se sigue haciendo en muchas regiones del país, que se siga utilizando el metate, pero eso nos da una consistencia mucho más agradable, y es justamente mientras más amasamos, que mejor consistencia le podemos dar a la masa, más trabajo tiene, se van desarrollando lo que a lo mejor en panadería sería el gluten, porque se rompen por ahí tejidos de proteína que los contienen,
y eso hace que las masas sean mucho más elásticas y que al final tengamos mayor esponjosidad en nuestras preparaciones. Entonces ese sería el sentido de mi parte, no agregar polvo para hornear o no agregar royal o algún tipo de aditivo para que la masa se infle, que sea lo más natural posible. ¿Y las rajas las guisó, las coció antes o están al crudo? No, las rajas son de chile poblano, están guisadas previamente con cebolla, con ajito, con manteca igual de cerdo para tener ese sabor también en el relleno. Y un dato bien curioso que me gustaría compartirles, este chile poblano que además ahora por temporada está súper de moda, por los chiles en nogada, justamente una preparación también súper popular de estas épocas y que sí creo que es el platillo mexicano por excelencia, porque incluso en los colores lleva la identidad, ¿no? Lleva los colores de nuestra bandera. Entonces, este chile se tiene la creencia de que es directamente poblano, porque en su nombre así se indica, pero justamente conforme van surgiendo las cosas o se van descubriendo las diferentes especies, de acuerdo a donde se descubren o a donde se populariza su uso, es que se le va dando el nombre. Pero este chile poblano es una mezcla de especias derivadas, por eso que no es picante, pero algunos que dicen, híjole, no los desvené, no les quité las semillas y quedó mucho más picoso, ¿no? El pimiento morrón, pues como todos sabemos, no es picante, y al ser este chile poblano una mezcla de esas dos especies, pues conserva la parte agradable de las dos versiones. Y este chile se le llama así porque fue donde comenzó a utilizarse, justamente en Puebla, pero no quiere decir que exclusivamente ahí se dé. Está como todo, a veces los nombres nos hacen referencia a cierto lugar y pensamos que son de ahí y resulta que nada tiene que ver, que son de otro lugar del mundo. Sí, efectivamente, yo veo la posibilidad de analizar precisamente lo que nos acaba de compartir el chef, y tenemos un grave problema cuando visitamos algún cierto municipio de nuestro territorio mexicano. Acudimos precisamente a ver la posibilidad de ingerir platillos típicos de cada lugar, con el objeto precisamente de nosotros y que no se pierda la tradición de nuestros platillos y nuestra comida típica mexicana. Exactamente, y es que turísticamente la gastronomía yo creo que mueve al mundo, como mencionaba hace un momento, nos da identidad, somos lo que comemos, bien dice por ahí el dicho, y a donde sea que uno va a visitar, dicen también que a donde fueres, haz lo que vieres. Entonces uno quiere comer lo típico de los lugares que visitamos. Y la verdad es que, digo, además siendo gastrónomo de profesión, no hay nada más rico que comer y poder saber el origen y quizás la razón de cómo fue que surgen los platillos. No nada más comérnoslos por comerlos, sino valorar la tradición y el origen de dónde vienen y sentir que estamos comiendo trozos de historia, porque la verdad eso es lo que nos llevamos a la boca todo el día, todos los días. Y pues bueno, a mis alumnos aquí en la universidad yo les comento que para mí la gastronomía es hablar justo de la historia del mundo, es hablar de quiénes somos, desde el primer momento que existió cualquier especie. La alimentación es una base para cualquier especie, sea animal, sea vegetal. El alimentarse y poder reproducirse es la base de que haya vida. Entonces, híjole, la alimentación y la gastronomía, ahora sí que, por eso les digo, es la historia del mundo. Y de hecho, pues ahora sí que todos, yo creo que una de las cosas que más disfrutamos es el comer. Sí. Y qué mejor que comer, pues, bien. Rico. Sí, rico. Analizaba hace unos momentos precisamente que nos compartía respecto de los ingredientes y que en la actualidad se ha dejado de lado por la situación de la dieta, que viene de la mano una situación gastronómica, y que si bien manejaba hace un momento el término gluten, sí, desafortunadamente hoy con día mucha gente ha hecho caso omiso de esta situación y que ha puesto en su dieta precisamente de liberar
esta palabrita tan importante con el objeto de no caer en calorías o alimentos altos en calorías, con el objeto precisamente de evitar alguna enfermedad futura. ¿Qué tan importante sería analizar esta parte respecto al platillo que nos está preparando el día de hoy? Pues yo creo que como en todo, el mayor secreto de mantenernos saludables es no caer en los excesos de ningún tipo. De ninguna índole, así es, de ningún tipo. Porque hay por ahí quien comenta que la gastronomía mexicana para el mundo e incluso personas que se dedican al stand-up, a ser comediantes, por ahí luego hacen burla de que la gastronomía de nosotros es tortilla, chile y se acabó, ¿no? En los chilaquiles, sí, en las enchiladas, etcétera. Pero la verdad es que sí es risible, pero más porque es una versión equivocada. Tenemos un montón de preparaciones, de técnicas, que si bien sí es nuestra base el maíz y el picante, pero esto es originario de un sistema de milpa, que justamente es una versión autosustentable y muy bien valorada desde tiempos ancestrales. Ahora sí, cultivar en un mismo espacio maíz, chile, frijol, calabazas, tomates, para que entre las especies que se cultivan en la milpa, que son todas estas que acabo de mencionar, se ayuden entre ellas. Por ahí el frijol le aporta nitrógeno al maíz para que crezca fuerte, para que se desarrolle bien. Y pues bueno, este sistema es base de nuestra alimentación, que respondiendo o retomando el tema de su pregunta, la verdad, nada que ver con que sea pura garnacha, con que sea solo tortilla y picante, sino que nuestra gastronomía per se es bastante saludable, solamente que esos hábitos que nos introdujeron del consumo de grasas, del consumo de especies, animales que quizás nos aportan mucho más contenido calórico, pues es quizás lo que nosotros adoptamos, pero no es ni siquiera su consumo, sino la cantidad que le damos a esto. Efectivamente, derivado del consumo excesivo de repente del gluten, que es, como mencionaba, las proteínas que se desarrollan en los granos o en las semillas. Ahora hay personas que son celíacas, que son alérgicas al gluten, y tenemos que reversionarnos y tenemos que buscar alternativas para que ellos pues puedan seguir consumiendo algo panificado, pero sin llegar a desarrollar gluten, para que pueda acceder a ellos. Pero esto de ser alérgico a cualquier cosa es por el consumo excesivo que le damos a lo que tenemos a la mano. Entonces ahí habla no tanto de nuestra alimentación en cuanto al origen, sino en cuanto a las cantidades, que luego es de lo que abusamos. Sí, de hecho, como dice, no es la calidad, sino la cantidad. La cantidad, exacto. Bueno, y sabemos que, como comentaba, el chile poblano, pues este sí es tradicional de México y existen muchísimos rellenos para el tamal. Sin embargo, aquí una de las personas nos pregunta, ¿cuál sería el relleno ideal para que el tamal se considere mexicano? Híjole, yo creo que hablando justamente de este sistema de milpa que además nos identifica y que ahora tendenciosamente muchas personas están tratando de tener huertos en sus propias casas, están tratando de imitar estos sistemas sustentables. Yo creo que el uso de las rajas da mucha identidad a que sea un tamal mexicano, pero habría muchísimas variedades para poderlo considerar un tamal 100% mexicano. El uso, por ejemplo, de el frijol, de repente no es tan común escuchar tamales rellenos de frijoles con queso, eso a mí se me hace una idea fabulosa. Hay corundas también, que ahí cabría mencionar que yo creo que esa es una versión súper mexicana de hacer tamales, porque no se utiliza por sí misma la hoja que envuelve al maíz,
sino que en las corundas se utiliza la hoja de la milpa, que es la planta donde crece el maíz. Entonces, en esta preparación de corundas se pueden manejar 3 picos, hacer tamales que parezcan más bien triangulitos, 5 picos que parezcan más bien una estrella, y quien es mucho más hábil, y esto es originario de Michoacán, ese tema de las corundas, esa preparación, y las mujeres cocineras tradicionales, porque son quienes más lo siguen elaborando, son demasiado hábiles, que llegan a hacer incluso tamales de 7 picos. Por ahí hablando de los 7 pecados capitales y de todas esas ideas que justo los españoles nos trajeron al evangelizarnos y al colonizarnos. Pero sí hay muchas preparaciones que se podrían considerar 100% mexicanas. Por ejemplo, en Nicaragua, que es un país que por ahí el origen del tamal, ellos preparan nacatamales, que también es una forma de tamal muy parecida a la nuestra, pero las envuelven en hojas de plátano, como hacemos aquí en Oaxaca, en Chiapas, en Yucatán, tamales de ceniza, exactamente, que envueltos en hojas de plátano o de vástago, se le llama, se meten por ahí a los rescoldos, que es lo que queda de las brasas, después de haber echado a lo mejor tortillas en el comal, debajo donde están las brasas quedan los rescoldos, y ahí se meten estas preparaciones. Es muy parecido a lo que hacen en Nicaragua, solo que es una nacatamal, lleva pollo, lleva arroz cocido dentro de su preparación, lleva incluso huevo duro y rebanado, lleva guisos, y al final se convierte en lo que para todos los países quizás que hacemos tamales, una alimentación o un platillo que se puede utilizar de desayuno, de comida, de cena. Por ahí escuchamos y sabemos que quien no lo ha probado, se lo recomiendo ir a la Ciudad de México y comprarse una guajolota, una super bomba de carbohidratos para empezar el día, que se acostumbra muchísimo allá. Es efectivamente eso lo que se busca, tener en una sola exhibición un plato que sea completo, que contenga sí carbohidratos, sí calorías, pero también carne con su salsa para aligerar cuando nos lo llevemos a la boca. Bueno, pues creo que con ese comentario nos acaba de contestar la siguiente pregunta, que era que muchas personas piensan que la comida mexicana no tiene nutrientes. ¿Qué tan cierto es esto? Pero creo que ya nos dio contestación al decirnos que está muy completo. Lo hemos estado mencionando, que al final buscamos en todas las partes del mundo que con lo que tengamos a la mano, economizando tiempos, espacios, la practicidad de poderlo trasladar incluso, porque un tamal hay quien incluso se lo come directo de la hoja y así nada más lo va recorriendo, quizá como bolis, y le va comiendo y vámonos, lo tiras y hasta en el camino ya sí, comiste, es cierto, ¿no? sobre todo cuando uno está en la escuela, ¿verdad? La practicidad. Práctico, sí. rápido. Pero al final, como mencionaba, son nuestros hábitos los que de repente influyen para decir que no nos alimentamos saludablemente. Ok. Otra pregunta, ¿hay cursos o talleres para aprender a preparar comida mexicana? Sí, bueno, dentro de la universidad tenemos diferentes programas educativos. El principal es la licenciatura, que llevamos cuatrimestralmente aquí, como mexicanos y como exponentes, evidentemente, de nuestra gastronomía mexicana. Por lo menos los primeros 4 cuatrimestres se lleva gastronomía mexicana en la versión fundamental, prehispánica, la parte más quizás antigua de nuestras preparaciones. Luego avanzamos más bien a lo tradicional, que ya es más conventual, ya es cuando los españoles estaban más asentados en nuestro país. Nos traen muchísimas españoles, sino incluso árabes, etcétera, dulces como el alfajor. Al final, por ahí se cree también que es una palabra derivada del idioma árabe. Y en los conventos se comienza a desarrollar mucha de nuestra gastronomía.
Pero bueno, después de esa segunda parte se comienza a ver la versión más moderna de gastronomía mexicana en cuanto a vanguardia y lo que ahora está también muy en tendencia, llamado gourmet de la cocina mexicana, que por ahí escuchamos que hay muchísimos restaurantes ya sirviendo comida mexicana, pero de manera contemporánea, reversionando sus presentaciones, reversionando las técnicas. Hay un montón de opciones. Pero, contestando más certeramente su pregunta, sí hay cursos, se ofertan cada cierto periodo de tiempo, por lo general 2 veces en el año, parte de un programa que lleva la universidad, se llama Vive tu Universidad, y estos talleres se promueven o se le ofrecen principalmente a nuestros estudiantes, sea cual sea la modalidad en la que estén, es totalmente gratuito, pero de ahí se deriva a que también podamos invitar al público externo a inscribirse a nuestros talleres, y es por eso que sí tenemos cursos. Ahorita aquí en Plantel Tlaquepaque no tenemos agendado uno muy próximo, pero igual para mayor información nos pueden contactar, porque en planteles como Torre Milenio, que está en Plaza del Sol, sí es mucho más seguido que se estén abriendo cursos más cortos, además de la licenciatura, además de un diplomado como chef profesional, que ese tiene duración de 1 año. La licenciatura dura 9 cuatrimestres, son 3 años, pero también tenemos cursos cortos. Correcto. Sería agradable finalmente ver la posibilidad de que el público esté interesado. Así es. Sí, los esperamos. De desarrollar un taller derivado de nuestra cultura, aprovechando precisamente el spot. Sí. Invitadísimos a venir a conocernos, a llamarnos y decir estamos interesados en esto, y estoy casi seguro que si no lo tenemos, nos movemos para poderlos recibir con los brazos abiertos. Ok, otra pregunta. José Pérez nos pregunta, ¿cómo es el preparado de la masa para el tamal? Ok, mencionábamos un poco anteriormente que la masa que podemos conseguir en cualquier tortillería y ahora con la practicidad, la amasamos hasta tener una consistencia suave, y eso lo mezclamos con manteca de cerdo, previamente también batida, de preferencia con agua helada o con hielo, para darle una textura mucho más esponjosa y que le dé consistencia a nuestros tamales, además de mucho sabor, porque justo la grasa es lo que les da sabor. Entonces batimos estos 2 ingredientes principales de una masa para tamal. A los dulces se les pone azúcar en lugar de sal. Hay quien por ahí incluso utiliza trozos de piloncillo y pasas que luego encontramos en los tamales de fresa, esos que pintan también de rosa, y saborizamos o ponemos por ahí diferentes rellenos. Y hablando curiosamente de toda la evolución que ha tenido este platillo, decíamos antes que utilizaban especies exóticas, ranas, flamencos, un montón de cuestiones. Ahora, con la evolución, tenemos hasta tamales de Gansito, que es una marca comercial de eso un no pastelito. Tamales de Nutella, tamales rellenos de queso Filadelfia, que es justamente lo que ya tenemos, lo vamos evolucionando, lo vamos ascendiendo, remasterizando, exactamente, cambiando nuestros platillos típicos acorde precisamente a la estadía de tiempo que estamos viviendo. Exacto, al tiempo que vivimos, a las épocas que vamos viviendo, y gastronómicamente diríamos que eso es deconstruir, pero al final de cuentas deconstruimos algo que está ya construido, que está ya sólido en nuestro haber, en nuestro colectivo, incluso mental y cultural, para darle una versión mucho más cercana al tiempo moderno o al tiempo actual en el que estamos viviendo. Pues como todo, ¿no? Hay que irnos renovando según las necesidades de la sociedad. Así es. Voy por aquí a aprenderle a esto. Bueno, y aprovechamos para mandar saludos a la licenciada Mercedes González, así como también a Juan Manuel Flores, a Jesús Rodríguez, a Andrea Antón, a Berta Ortega, a José Luis Delgado y a Estefanía. Gracias por estarnos viendo y por seguir día con día el programa. Ya que tenemos nuestros tamales armados,
los llevamos a cocinar, los ponemos al fuego y les damos por lo menos 35 minutos de cocción. En aproximadamente 5 o 10 minutos va a comenzar a hervir el agua que tenía en el fondo nuestra olla, y a partir de ahí en 25 o 30 minutos, por la cantidad de tamales que tenemos en esta ollita, ya van a estar prácticamente listos. Si aumenta la cantidad de tamales, aumenta también la cantidad de tiempo. Así es, porque luego el volumen. Vemos que hay personas que se dedican a vender justamente tamales y hacen volúmenes impresionantes, donde quizás meten en una olla de este tamaño hasta 500 tamales. Y la cocción no es la misma. Y la cocción no va a ser suficiente en 30 minutos. Por sí, ahí claro. Sí tendríamos que ajustar la dimensión y darnos cuenta que un tamal ya está listo, como estos que también teníamos ahí, que ya estaban previamente cocinados. Está bastante caliente. A ver, vamos a tomar un platito. Y por acá tenía unas pinzas para poder sacar de nuestra olla. Ojalá lo pudieran apreciar un poquito más de cerca, ¿sí? Para que tenga la Pero igual el licenciado Fausto ya se los está saboreando. Claro, no dejamos de lado la Ya está cerquita. del platillo que va a regalar el día de hoy el chef, con el objeto precisamente de que lo consuman en casa, lo preparen y que todo nuestro auditorio que nos está viendo por la página se percate y se dé cuenta que nosotros estamos viendo la posibilidad de innovar y que no necesariamente temas jurídicos, que son los que nosotros vemos la posibilidad de llevar, acercar a ustedes por medio de estas charlas, con el objeto también de seguir en un momento dado contribuyendo al acervo de todos y cada uno de ustedes, con el objeto precisamente de seguir invitando a personas a que se agremien, a que en un momento dado pertenezcan a este colegio, con el objeto de seguir dejando huella, un legado tan importante en la comunidad y entre ustedes mismos. Así es, ahorita ya les va a tocar. Así es, para todos aquellos abogados que no estén afiliados a nuestro colegio y que gusten afiliarse, encuentran nuestros datos en la misma página del Colegio de Abogados Constitucionales del Estado de Jalisco, para que ahí puedan encontrar los requisitos, o en los mismos teléfonos que aparecen ahí pueden pedir informes, o a quien guste inclusive, pues ahora sí que estudiar la licenciatura en gastronomía. También o tomar cualquiera de nuestros cursos, invitadísimos a buscar la información, a acercarse a nosotros y tener mucho más datos. Por ahí, aprovechando el spot, vamos a mencionar la línea de UNE, que es el número 80,863. Los comunicarán a un call center y de ahí ustedes piden la información que necesiten y los derivan al área específica para que les podamos dar toda la información. ¿De acuerdo? Sabemos que un tamal está listo cuando se despega fácilmente de la hoja. Eso sería el principal tip para saber cuánto tiempo deben permanecer en cocción. Por aquí estos ya están listos, ya llevaban ahí aproximadamente 40 minutos cocinándose, poco más, poco menos, pero me gustaría invitarlos a que los prueben y nos digan qué les pareció. Sirve que les dan su opinión aquí a los escuchas, a quienes nos están viendo. Así es. Pues para empezar, vemos que sí está esponjadito, no nos mintió en el hecho de que si no se le ponía royal o polvo para hornear, no iba a quedar esponjado. Ya vimos que sí, tal y como lo mencionó, quedó esponjado sin necesidad de este ingrediente. Huele rico, tiene buen color. Ándale, no me deje atrás. Adelante. No, bueno, pues es que lo que pasa que para degustar el tamal necesitaríamos en un momento dado estar cómodos, a gusto. Sí, ¿verdad? La posibilidad precisamente También de la quiero un chocorrado. Dice que faltó el chocolate. Con el objeto precisamente de tener la oportunidad de la consistencia de la masa, de la preparación y sobre todo que es una forma de preparación meramente artesanal. Así es, como muchas de nuestras preparaciones mexicanas, y eso tiene un valor súper importante. Justamente es por eso que la UNESCO le da el reconocimiento bien merecido que tiene, porque si bien para muchos puede ser maíz o tortilla con chile,
La verdad es que incluso nuestras tortillas tienen un trasfondo artesanal súper importante, que ya de entrada hay que reconocer, no digamos los moles, moler muchísimos ingredientes directamente en metate, como nos mencionaba hace un momento el maestro, preparaciones como la nogada, que nos entretiene hacer esa salsa de nuez de Castilla, sobre todo al pelar la nuez, que digamos al pelar una tacita de nuez que nos va a servir para 4 o 5 chiles, nos llevaría por lo menos 1 hora, porque es una nuez bastante rugosa, hay que quitarle la cascarilla para que no tienda a amargar nuestras preparaciones. Y en sí, yo creo que prácticamente cualquier platillo mexicano lleva muchísimo trasfondo artesanal, muchísimas preparaciones que son 100% hechas a mano, y pues gracias a la UNESCO, ojalá que le demos más importancia y hagamos mayor eco de esto para potenciar nuestra gastronomía de México hacia el mundo. Correcto. Sería importante que se analizara esta parte finalmente, porque es de la parte precisamente y de la labor que no se realiza, se lleva a cabo, que es un trabajo meramente artesanal, mítico, de las personas que preparan precisamente este platillo que vamos a degustar en unos momentos. Totalmente, decía hace un ratito por aquí la licenciada que nos faltó el chocolate, nos faltó un atolito, tenemos café de olla por si gustan. Gracias. Ay, perdón. Nos dice Juan José Carrión que sí puede mandar un Didi por un tamal. Ah, claro que sí. La dirección es Boulevard Marcelino García Barragán, número 2054. Mándanos tu Didi, que nos avisen que es a nombre tuyo y te los enviamos. ¿Cuántos y de a cómo? Va a decir. Es correcto. Sí. Pues muchas gracias a todas aquellas personas que nos visualizaron. Gracias por estarnos aquí acompañando. Gracias a UNE por prestarnos sus instalaciones, y esperamos que pronto nos haga nuevamente el honor de pues acompañarnos en otra charla. Claro que sí, yo encantado y totalmente dispuesto. Cada vez que me inviten estoy disponible, más puesto que un calcetín. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias al Colegio de Abogados Constitucionales por darnos la oportunidad de acercarnos intercolegialmente o interactivamente en diferentes áreas profesionales para ampliar nuestro bagaje cultural, que al final del día eso es lo importante. Entonces, muchísimas gracias. Gracias también, gracias, licenciado Fausto, maestro, y pues nos vamos a quedar aquí probando. Así es. Ya, porque el licenciado Fausto es ese de la vista, bien que quiere. Gracias por acompañarnos.